SER Podcast. En la cadena SER, Punto de Fuga. Con Pablo Morán. Hola a todos, bienvenidos a Punto de Fuga. Ellos consideran enemigos a los colectivos antifascistas, el colectivo LGTBI, la comunidad judía, la comunidad musulmana, los inmigrantes y también las fuerzas y cuerpos de seguridad y los políticos y gobernantes. El líder internacional de The Base había realizado una convocatoria, un llamamiento a perpetrar ya ataques selectivos, como denominaban ellos. Esos se hacen llamar The Base. Es una organización internacional muy violenta de extrema derecha y que consiguió echar raíces aquí en España con planes de ataques claros. Nuestro compañero Javier Bañuelos ha contado esta semana aquí en la SER la operación de las fuerzas de seguridad que han permitido abortar esos planes y va a estar por aquí para darnos algún detalle más de este grupo, de dónde proceden, por ejemplo, cuáles son sus referentes y también sus acciones en otras partes del mundo. Pero antes, tenemos que poner la lupa en algo fundamental de lo que dependen muchas de las historias que os llevamos contando años aquí en el programa, y es la crisis en la ayuda humanitaria. Esta semana se ha publicado el estudio que cada año elaboran el Instituto de Estudios sobre Conflictos y Acción Humanitaria y Médicos Sin Fronteras sobre el estado de ese sector tan importante para la supervivencia de millones de personas y que ahora atraviesa una crisis sin precedentes. Jesús Núñez Villaverde es el director del IEK. Hola Jesús, gracias por acompañarnos. Hola, un placer. El primer factor que contribuye a esta crisis es financiero, ¿no? Porque la acción humanitaria va a cerrar 2025 ni más ni menos, Jesús, que con una caída en esa financiación superior al 40% en los 2 últimos años. Efectivamente, en primer lugar, lo que cabe destacar es que hay un cambio de tendencia. Estamos viendo ya que en estos últimos años la acción humanitaria a escala planetaria iba aumentando, rondando los 46.000 millones de dólares, y ahora se produce un cambio con una reducción que nos lleva a un segundo factor, y es que todavía estamos en el inicio de un escenario que puede ser todavía mucho más preocupante, porque ya empezamos a ver las repercusiones de las decisiones de la administración de Donald Trump en Estados Unidos, uno de los principales donantes a escala mundial, y que seguramente el próximo año se van a ver todavía más intensificados, con lo cual lo que se avecina es un panorama todavía más preocupante para hacer frente a las crisis humanitarias y a los conflictos que hay en diferentes rincones del planeta. Eso quería subrayar contigo también, Jesús. Es Donald Trump, pero no es solo Donald Trump, ¿no? Efectivamente, es Donald Trump en la medida en la que tiene una voluntad decidida de desmantelar todo el entramado multilateral que se ha ido creando en estas últimas décadas, y eso afecta también al ámbito humanitario, y en la medida en la que Estados Unidos, con USAID, de la Agencia para la Cooperación al Desarrollo, ha sufrido un recorte muy significativo, eso deja desamparados a muchos de las víctimas de muchas crisis y de muchos conflictos en muchos lugares del planeta, pero por otro lado efectivamente estamos viendo una tendencia que, en la medida en la que por un lado se alimenta el rearme militar, pues evidentemente, si lo ponemos en esos términos clásicos, al sacar huevos de unas cestas de políticas públicas, incluyendo también la de la cooperación al desarrollo y la acción humanitaria, pues evidentemente todo eso hace que otros países se sumen a esa dinámica militarista y, en definitiva, abandonen todavía más el ya muy limitado esfuerzo que se hacía para hacer frente a las crisis. Estos recortes están teniendo un impacto directo en proyectos, como os decíamos, vitales para millones de personas. No hablamos por hablar, y os queremos poner un ejemplo a continuación. Raquel González, de Médicos Sin Fronteras, nos viene a hablar del ejemplo de Somalia. Hola, Raquel. Nada, un placer. Gracias a vosotros también por darnos este espacio. ¿De qué forma habéis notado allí el impacto del recorte en estos fondos? Bueno, en general, como bien decías, la verdad es que estos recortes tan abruptos que ha habido de ayuda oficial al desarrollo han impactado muchísimo en el sector de la salud y también de acción humanitaria.
que es la parte que nosotros vemos con más claridad, han impactado porque se han interrumpido muchas de las cadenas logísticas que permitían hacer llegar el material. Por tanto, hay desabastecimiento de medicamentos y de suministros. Todo lo que tiene que ver con programas preventivos como vacunación, quimioprevención de la malaria, todo esto se ha parado también, ¿no? Y sobre todo vemos que hay muchas zonas que se han quedado desatendidas en favor de zonas más accesibles. Entonces, una de estas zonas que se ha quedado desatendidas y que ya hemos visto este año el impacto ha sido en Baidoa, en Somalia, que nos parece un ejemplo muy ilustrativo. Se han cerrado 37 estructuras de salud, que en estas estructuras de salud era donde desarrollábamos los proyectos de desnutrición infantil para luchar contra la desnutrición infantil, y el cierre de estas 37 estructuras ha coincidido con un aumento de casi un 50% en las muertes, un 44%. De niños con desnutrición grave entre enero y junio de este año, de 2025, comparado con el año pasado. Entonces, bueno, es una muestra clarísima de cómo el cierre de estructuras médicas, de falta de pago a los trabajadores sanitarios y, por tanto, falta de trabajadores, se traduce muy rápidamente en muertes infantiles. Y casi la mitad de estas muertes ocurrieron en las primeras 48 horas del ingreso. Claro, esto se suma a la realidad complejísima de un país como Somalia, ¿no? Efectivamente, hay que tener en cuenta que estos recortes están afectando, además, a zonas que ya estaban históricamente desatendidas o que eran zonas con unos índices, para que nos entendamos, de mortalidad muy altas. Zonas pues como puede haber en Somalia o en Etiopía o en la zona de Sahel, en alguno de los países donde ya los sistemas de salud estaban muy tensionados o eran prácticamente inexistentes, y de ahí que necesitaran un fuerte refuerzo de financiación internacional que provenía pues de organismos multilaterales de Naciones Unidas o del gobierno norteamericano o de gobiernos europeos, como el británico, como el alemán, como el francés, que es precisamente donde se han realizado esos recortes tan abruptos. Es importante subrayar algo que nos has dicho, Raquel, y es que nos estás hablando de un impacto directo en estos proyectos muy acotado en el tiempo. Desde de enero a junio, o sea, de los primeros 6 meses, en la primera mitad es donde hemos visto que ha coincidido. Las estructuras, las 37 estructuras se fueron cerrando, y cuando hicimos este análisis, hemos visto eso, que ha tenido una consecuencia directa, ¿no? Así que cabe esperar que la tendencia continúe en 2026. ¿Cómo os estáis preparando? Pues el problema es que esta congelación y reducción de fondos está afectando de una forma muy integral a diferentes aspectos de la salud que tratamos, porque tienen una mortalidad muy alta. Estamos hablando de desnutrición infantil como el ejemplo, pero también en Somalia vemos cómo pueden aumentar los casos y las muertes por malaria al paralizarse las campañas de prevención. Por supuesto, se pueden multiplicar personas con VIH-Sida que se queden sin tratamiento antirretroviral, o el riesgo de tuberculosis, especialmente en campos de desplazados o en entornos de hacinamiento. Pero es que luego además también hay un aspecto muy importante de la salud, que es la salud sexual y reproductiva, que es uno de los aspectos que es el primero que está empezando a desaparecer. Entonces, estos recortes, claro, en Somalia pueden implicar que haya un cierre de servicios esenciales, de atención de emergencia obstétrica, de realización de cesáreas, de transfusiones, de cuidados neonatales. Así que en un entorno donde la mortalidad materna ya es altísima, cuando además se esta nueva capa de reducción de recortes, pues al final se traduce en más partos sin asistencia, más embarazos de riesgo sin detectar, más muertes maternas. Y lo que sí que vemos es que muy probablemente el año que viene
en estas fechas, una vez que veamos el impacto que ha tenido en este año y en el año siguiente, vamos a hablar de un mucho mayor número de muertos, lamentablemente, del que estamos hablando ahora. Raquel González, gracias. Muchísimas gracias a vosotros, Pablo. Jesús, aquí lo importante también es que no es solo Somalia. Evidentemente, lo que hay es, recordémoslo siempre, un efecto no solamente mediático, sino también político, que concentra la atención en muy pocos puntos de un escenario que plantea al menos 59 conflictos violentos que están activos hoy en el planeta y de crisis humanitarias de una gravedad extraordinaria como la que puede ocurrir en Sudán, y sin embargo no hay una atención similar a todas ellas. Peor aún, en algunos casos, lo estamos viendo ahora, por ejemplo, en el conflicto en Ucrania, vemos cómo disminuye las aportaciones hacia Ucrania y aumentan las que se han hecho durante el periodo que hemos analizado en el informe hacia Gaza, vistiendo un santo para desvestir a otros, y volvemos otra vez a referencias tradicionales, clásicas, y por lo tanto, desde ese punto de vista, lo que estamos viendo es una dificultad enorme para cubrir los llamamientos que las diferentes agencias de la ONU hacen a los donantes para poder atender tantas crisis que están ocurriendo, pongamos en el Sahel, en República Democrática del Congo, pero también, ¿quién recuerda ahora mismo a los Rohingya o a tantas otras crisis que en un momento determinado han atraído la atención, pero que inmediatamente han vuelto a desaparecer? Y eso se traduce claramente en costes de vidas humanas. Lo que podemos entender es que esos recortes en temas tan básicos como vacunaciones o atención a la maternidad, por ejemplo, se traducen, como digo, directamente en muertes, y eso creo que es algo a lo que tenemos que hacernos idea con respecto a lo que puedan ser los datos en el año 2025. Hay otro factor que señaláis en el informe muy preocupante, desde luego, que también influye en esta crisis de la acción humanitaria, y es que sus trabajadores se han convertido en objetivo directo de guerra, de los ataques. Lo hemos visto sobre todo en Gaza, Nuria Garrido. Desde octubre de 2023, cuando Israel lanzó su ofensiva, Gaza ha sido descrita por expertos internacionales como el conflicto más mortífero para trabajadores humanitarios. Y es que las cifras son alarmantes. Según el último recuento de la OCHA, en estos más de 2 años, Israel ha asesinado al menos a 576 trabajadores en ataques sistemáticos contra convoyes, instalaciones, refugios y viviendas de organismos como la UNRWA, la OMS o la Media Luna Roja Palestina. El gobierno de Netanyahu ha negado esta realidad y ha justificado estos ataques con su habitual narrativa, que había presencia de terroristas de Hamás en estos puntos. Una narrativa que no pudo sostener, por ejemplo, en abril de 2024, cuando su ejército atacó con 3 misiles un convoy perfectamente identificado de la ONG del chef español José Andrés. El ataque se cobró la vida de 7 de sus empleados, y la respuesta que dio Israel es que fue un error al creer que en él viajaban 2 milicianos de Hamás. Algo parecido ocurrió en marzo de este año, cuando el ejército mató a 15 paramédicos y rescatistas palestinos que iban en un convoy de ambulancias, un coche de bomberos y un vehículo de la ONU cuando se dirigían a Rafah a socorrer a víctimas de otro bombardeo israelí. El convoy iba perfectamente identificado y con las luces encendidas, puesto que era de noche. Israel, en este caso, dio la misma respuesta, que fue un error por mala visibilidad y que sospechaban de la presencia de milicianos. La única decisión que tomó Israel en este caso fue la de destituir a un oficial del ejército. Estos 2 casos, al fin y al cabo, muestran la impunidad de la que goza el ejército de Netanyahu para masacrar a trabajadores humanitarios que han sido y son cruciales para la población palestina. Además, recordemos que durante estos 2 años Israel ha vetado la entrada de periodistas de forma independiente para poder, por ejemplo, narrar de forma contrastada estos ataques. Que no cabe en ningún momento argumentar el yo no sabía, el ha sido un error, ha sido un accidente no deseado. No, tenemos que entender claramente que ya en muchos conflictos hoy los actores humanitarios, las instalaciones hospitalarias, las sedes de las organizaciones internacionales y de las organizaciones no gubernamentales se han convertido en objetivos explícitos de los violentos. Lo que buscan es que no haya ojos, que no haya oídos
para poder ver y contar lo que está ocurriendo, y por otro lado también para amedrentar a esos actores que tratan de paliar al menos el sufrimiento de las poblaciones sujetas al conflicto y que en definitiva lo que buscan es castigarlos de manera muy directa para que lleguen al momento en el que deciden retirarse o no desplegarse en determinados ambientes. Y un último punto, bueno, ya decís en España, en fin, podemos decir que progresa adecuadamente, aunque tiene sus cosas. No me interesa tanto entrar ahí, Jesús, sino en otro aspecto interesante que es, creo que habláis de incoherencia en cuanto a la acción humanitaria en Europa, ¿no? Que, en fin, creo que habláis de incoherencia. Una incoherencia de políticas que se viene manifestando de manera recurrente, no solamente cabe circunscribirse al periodo que hemos analizado en el informe, sino que basta con ver en cuántas ocasiones los valores y principios que se dicen defender por parte de los gobiernos de los países miembros de la Unión Europea quedan absolutamente anulados cuando se ponen en juego intereses geoeconómicos y geopolíticos, y el comercio de armas es uno de los elementos más claros, o el no aplicar los instrumentos de los que se tiene para poder hacer sentir a quienes están violando el derecho internacional y el derecho internacional humanitario los costes de ese tipo de acciones. Y obviamente, una vez más, Gaza sobresale como un ejemplo muy claro, donde la Unión Europea dice defender una serie de valores y principios, una Unión Europea que no ha tomado ninguna decisión que le haga sentir al gobierno de Israel el coste del genocidio que está llevando a cabo, y que por lo tanto muestra, ya digo, de manera bien visible una incoherencia entre lo que se dice y lo que se hace. Jesús Núñez Villaverde, muchísimas gracias por tu tiempo. Muchas gracias, hasta la próxima. En la cadena SER, Punto de Fuga. Hola de nuevo, Javi. ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo estás? Como os decíamos al comienzo, Javier ha contado esta semana aquí en la SER la operación policial que ha permitido la desactivación inmediata de una célula muy violenta de ideología ultra aquí en España, de la organización internacional llamada The Base. Javi, ¿de dónde viene esta gente y qué referencias tenemos de ellos? Bueno, hablar de The Base es hablar de su fundador, de su líder. Durante años su nombre fue un misterio, pero una investigación periodística de The Guardian logró ponerle cara y nombre. Es Rinaldo Názzaro, un estadounidense vinculado con actividades como contratista de inteligencia militar. Se especuló, Pablo, sobre si era un agente federal, incluso un espía ruso. De hecho, es cierto que vive escondido en San Petersburgo, pero la realidad es que dirige este peligroso grupo terrorista neonazi. The Base se basa en la idea del aceleracionismo, una corriente supremacista blanca que busca acelerar un cambio del sistema democrático de la forma más extrema y radical, es decir, con atentados. Por eso los integrantes de The Base están acusados de crímenes de odio, de complots de asesinato y también de posesión de armas. En 2018, justo cuando Názzaro se escapó a Rusia, comenzó a reclutar adeptos para formar sus células y expandir su objetivo, es decir, imponer esa guerra racial para establecer la supremacía blanca. Es curioso, Pablo, que The Base es una traducción aproximada al inglés de Al Qaeda. De hecho, aunque resulte extraño, estos supremacistas reconocen cierta admiración hacia ese terrorismo islamista radical. Sobre todo, quieren emular de alguna forma la figura del lobo solitario para planificar sus ataques. Las fuerzas de seguridad aquí, Javi, han actuado cuando han tenido constancia de que esta gente tenía planes directos para actuar y que iba a hacerlo. ¿Qué otras fechorías han perpetrado por ahí? Pues hay varios ejemplos, hay varios casos. El más reciente, Pablo, fue la detención en Alemania hace solo unos meses de 5 de estos neonazis que ya tenían preparado un atentado contra refugiados. Afortunadamente se neutralizó a tiempo, pero no siempre ha sido así, como nos recuerda el inspector de la Comisaría General de Información, que precisamente ha dirigido esta operación policial contra la célula de The Base aquí en España. Hay atentados vinculados al aceleracionismo. Hay varios atentados ya en Europa. Me viene a la mente el de Stefan Ballet en Alemania, o el de Tobias Rachten también en Alemania, el mencionado de Anders Breivik en Oslo, algunos de ellos muy graves con varias decenas de muertos. Bueno, lo recordarás, fue la matanza de Utoya en la que Breivik asesinó a 77 personas. Todas sus víctimas participaban en un campamento del Partido Laborista. Hace solo un mes, el líder, Rinaldo Názzaro, precisamente hizo un llamamiento a sus células durmientes para que iniciasen ataques selectivos. Aquel mensaje activó todas las alertas
a nivel internacional porque existe un riesgo muy alto, según las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, de que atentasen contra migrantes, comunidades judías y musulmanas y también contra colectivos LGTBI. Claro, la verdad es que uno piensa que es una suerte tener a profesionales capaces de neutralizar grupos así, gracias por eso, por cierto, pero a la vez es preocupante constatar que estas células están anidando aquí en España, ¿no, Javi? Sí, en esto Donald Trump también tiene su mérito. Me explico, Pablo, los propios investigadores que persiguen a The Base reconocen que la decisión de la Casa Blanca de ordenar al FBI que dejase de perseguir a la extrema derecha pues ha dado alas a grupos neonazis como The Base, organizaciones que han crecido por todo el mundo sin control. Esa es la explicación de que The Base haya sembrado esa semilla del odio por todo el planeta tratando de exportar su violencia al extranjero. Nos constan, Pablo, células, por ejemplo, en Alemania, en Bulgaria, Dinamarca, Australia, Nueva Zelanda, incluso en Sudáfrica. Se comunican a través de sistemas de mensajes encriptados y cuidan al máximo la incorporación de nuevos miembros para evitar infiltraciones policiales. Por cierto, te comentaba antes las sospechas de que Názaro fuese un espía ruso, y algo hay, porque se ha descubierto que células de The Base han actuado también en Ucrania. Han llevado a cabo ataques selectivos contra centrales eléctricas, vehículos policiales y también contra personal militar. Los investigadores no descartan que The Base incluso esté recibiendo financiación del Kremlin. De hecho, todas sus comunicaciones en redes sociales están vinculadas en Rusia. De hecho, utilizan la plataforma Telegram y también la red social VK para promocionar cada una de sus acciones. Gracias, Javi. A ti, un abrazo. Esta gente suele simpatizar con Trump, no nos olvidemos. Esta gente y muchos malhechores que se están beneficiando de los poderes que el magnate tiene en el sillón presidencial. Lo hemos visto esta semana, por ejemplo, con el caso de Juan Orlando Hernández, expresidente de Honduras y uno de los mayores traficantes del planeta. Ha salido de prisión por un indulto de Trump, el mismo que dice luchar contra el narcotráfico en Venezuela. El caso es que el de Juan Orlando Hernández pasa a formar parte ya de la lista de polémicos indultos del presidente norteamericano, Victoria García. El primer día de su segundo mandato, el presidente Trump emitió indultos para todos los acusados, condenados o pendientes de sentencia por el asalto al Capitolio del 2021. Delitos graves de sedición, obstrucción, agresiones a la policía, vandalismo, algunos con más de 20 años de cárcel. Todos ellos quedaron exonerados. Hablamos con Keley Ortega, abogada del bufete Jaime Barrón, con oficinas en varios estados norteamericanos. Y pueden ser actos de violencia también. De hecho, el presidente perdonó a principios de este año muchas personas que fueron involucrados con el ataque al Congreso en enero 6, cuando él perdió las elecciones. El penúltimo en beneficiarse del perdón de Trump y que le permite salir de la cárcel es el que fuera presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, condenado el año pasado a 45 años de prisión por ayudar a narcotraficantes a mover cientos de toneladas de cocaína hacia Estados Unidos. Es el perdón que se realizó, más bien dicho, la liberación del expresidente hondureño que fue condenado por narcotráfico, y simultáneamente los ataques contra los barcos en el Caribe, y suponiendo que la justificación es también prevenir el narcotráfico. Entonces hay mucha ahí en la opinión pública que se dispute sobre la validez y la credibilidad de la administración en cuanto a otorgar estos perdones. Criptoestafadores, delincuentes violentos que pagaban pena por sedición y otros condenados por la justicia, que suman el mayor número de perdones presidenciales en menos de un año de mandato. Acabo, una vez un perdón es formalizado, no se puede revertir. También políticos, como el que fuera gobernador de Illinois, condenado en el año 2011 a 14 años de cárcel por múltiples cargos de corrupción y extorsión, intentando vender el escaño en el Senado que dejó vacante Barack Obama, y presionar también a un hospital infantil para obtener aportes políticos. El perdón presidencial es uno de los poderes más fuertes que tiene el presidente en los Estados Unidos. Quizás le suene el caso de George Santos, un excongresista condenado por fraude y robo de identidad.
agravado con otros cargos relacionados con el uso fraudulento de donaciones de campaña. El asunto fue muy mediático porque Santos había falsificado su currículum. Trump dijo en un post en redes que Santos era valiente y que supuestamente la Fiscalía lo había tratado de forma mucho más dura que a demócratas acusados de conductas similares. Eso le permite perdonar delitos federales y ese poder viene directamente de la Constitución americana. En la mayor lista de indultados en el menor tiempo de mandato. Pues hasta aquí el punto de fuga de esta semana. Ya sabéis que os seguimos acompañando el resto de la semana en cadenaser.com, en Facebook, en X, somos @punto de fuga, y por supuesto en Ser Podcast, donde tenéis todos los capítulos de Punto de Fuga para escuchar cuando queráis y para compartirlos, porque sois parte fundamental de este mundo que también importa. Hasta el domingo que viene. Adiós. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita. Ba 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 ba